Buenos días y bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. El contenido de hoy son los cascarones cilíndricos, el método de cascarones cilíndricos que hemos revisado para calcular el volumen de un sólido de revolución con una cierta estrategia. Y en particular vamos a revisar algunos ejercicios sobre esto para asegurarnos de ir entendiendo este método. Así, en el primer ejemplo tenemos un tipo especial de pastel. El omega no es parte del nombre, el omega es solamente el nombre que recibe el sólido de revolución que se va a formar. Conocido por tener una forma anular, que se forma al hacer girar una región alrededor del eje Y. ¿Cuál es la región? La región está formada por todos los puntos x, y, donde el x se mueve desde 1 hasta raíz de 1 más pi. Este número raíz de 1 más pi es un poquito mayor que 2, de manera que tengo un cierto intervalo. Y bueno, muy probablemente vamos a usar el x como variable de integración, así que ya vamos a conocer los extremos de la integral. Eso anticipando en parte la solución. Los valores de y van desde 0 hasta seno de x cuadrado menos 1. Es decir, la región que vamos a hacer girar está acotada abajo por el eje x y arriba por el gráfico de la función y igual seno de x cuadrado menos 1. Debemos así determinar el volumen de este pastel. Vamos a la solución. Probablemente la función como está no sea muy simple de graficar, no tenga que hacer un esbozo de qué es lo que está pasando y en realidad es suficiente darse cuenta que para x igual 1, reemplazo me queda seno de 0, que es 0. Para x igual raíz cuadrada de 1 más pi, ustedes reemplazan, les queda el seno de pi, que también es 0. Y para los valores de x entre medio, esto es positivo. Todo lo que necesito saber. Viendo un poco más de detalle, el gráfico va primero creciente, llega a algún punto intermedio donde alcanza un máximo, después viene a ser decreciente. Así que si consideramos esta región acotada y usamos el método de cascarones cilíndricos, vamos a saber, bueno, que el radio del cascarón es x solamente, dado que el eje Y es el eje de rotación y nuestro gráfico está a la derecha del eje Y, simplemente el radio del cascarón viene a ser x. En cuanto a la altura, dado que abajo tengo la función 0, simplemente tomar esta función seno de x cuadrado menos 1. Y con eso simplemente es reemplazar una fórmula que habíamos revisado ayer. En este caso 2pi está dentro de la integral, no va a afectar el cálculo, no hay problema con eso. Así que la integral va desde 1 hasta raíz de 1 más pi. Como hemos anticipado, ya conocemos el intervalo de integración. Tenemos 2pi, en este caso dentro de la integral. El radio del cascarón va a ser x, y la altura del cascarón también la conocemos. Es seno de x cuadrado menos 1. Si reemplazamos lo que tenemos que reemplazar, nos va a quedar dentro de la integral 2pi x seno de x cuadrado menos 1. Y ahora nuestro problema se traduce a calcular esta integral. Y bueno, si hubiera estado el seno de x cuadrado menos 1 solo, quizás es un poco más difícil, no me queda muy claro si se puede resolver rápido, pero afortunadamente en la fórmula del volumen por cascarones cilíndricos tenemos un x. Este x nos va a ayudar a realizar un cambio de variable. Así que bueno, un paso antes de eso, reorganizamos los términos dentro de la integral, sacamos el factor pi, que es constante, dejamos el 2 y el x después de seno. Me queda lo que ustedes pueden ver aquí. Y en particular al final, 2x es la derivada de lo que está dentro de la función seno. Así que nuestra nueva variable, en este caso v, va a ser x cuadrado menos 1. Si v es x cuadrado menos 1, bueno, la función va a ser seno de v, y 2x de x pasa a ser de v.
y los extremos de integración también cambian. Así ustedes reemplazan el x por 1, v0, reemplazan x por la raíz cuadrada que ustedes pueden ver y les queda v igual pi. Así la integral va desde 0 hasta pi. Y esa integral es bien simple de calcular. La primitiva es menos coseno de v. Se reemplaza en los extremos y a fin de cuentas el resultado final va a ser 2pi. Si tienen alguna duda, pueden preguntar. Yo les voy a dar un minuto para eso. Bueno, pareciera que el ejercicio fue una aplicación directa de la fórmula. Y siendo así una aplicación directa de la fórmula, pareciera que no hay mucha duda en cómo llegamos a esta integral. Y después en la resolución de la integral es simplemente usar una sustitución. Y creo que eso estuvo bien trabajado en su momento. Si es así, tomo la libertad de ir con el siguiente ejercicio. Este ejemplo consiste en deducir el volumen de una esfera. Así como ya habíamos trabajado el volumen de una esfera usando método de discos en otra clase. Y como comenté en aquella ocasión, tenemos la ventaja de que ya conocemos la fórmula del volumen. Significa que ya sabemos cuál es el resultado al que deberíamos llegar. Y eso nos va a ayudar a detectar si nos equivocamos en alguna parte del camino. Así que el volumen de la esfera con un radio R, que es una constante positiva, pero esta vez tenemos que usar el método de los cascarones cilíndricos. Bueno, esto ya lo habíamos dibujado en algún momento. Todo lo que necesitamos es un semicírculo, hacerlo girar alrededor del diámetro. Así que nosotros vamos a imaginar el semicírculo puesto arriba del eje X. Así que nosotros vamos a tener y sin embargo vamos a considerar que la variable que vamos a usar de integración es el eje Y. De esa manera, bueno, el semicírculo es el superior, porque iba desde 0 hasta R, y el X va entre medio de esas dos funciones. Lo importante es que cuando yo dibujo ese semicírculo, me concentro en el borde. Si voy a ver X como función de Y, tengo una función arriba y una función abajo. Estrictamente, si nosotros lo vemos directo, tengo una función a la derecha y una función a la izquierda. Y lo tengo que pensar de esa manera. Así que para describir la esfera vamos a hacer girar esa región alrededor del eje X. Y para usar cascarones cilíndricos necesito expresar todo en términos de Y. Ya tengo el intervalo de integración que es de 0 a R, pero necesito la distancia de un punto hasta el eje X y esa distancia es Y. Y la altura, en este caso, se va a ver como un segmento horizontal. Y la longitud del segmento horizontal es esta función,
la raíz cuadrada positiva menos esta función que es la raíz cuadrada negativa. De manera que esa longitud de esa cuerda horizontal de la circunferencia es 2 veces la raíz cuadrada. De esta manera usamos el método cascarones cilíndricos, 2pi, la integral de 0 a r, el radio del cascarón, que ya lo habíamos comentado, y la altura del cascarón, que también lo hemos comentado, todo en función de i, que es nuestra variable de integración. Así nosotros reemplazamos lo que conocemos como radio, que es y, como altura, que es 2 veces la raíz cuadrada. Usamos un cambio de variable, que vendría a ser lo que está dentro de la raíz cuadrada, y usamos el teorema fundamental. ¿Qué nos queda? Integral de 0 a r, 2pi, el radio que es y, la altura que es 2 veces la raíz cuadrada. El 2pi, como factor constante, sale de la integral. Se reorganiza lo que queda dentro de la integral, que es 2y por la raíz cuadrada. Y se colocan de manera conveniente dos signos menos. O sea, se multiplica 2 veces por menos 1, no cambia el resultado de la integral. Ese menos lo vamos a dejar fuera porque no hace problema, y ese menos lo voy a dejar dentro de la integral porque así queda en evidencia la derivada de lo que está dentro de la raíz. Esa era la intención original. Si nuestro cambio de variable va a ser u igual raíz, o sea, u igual r cuadrado menos i cuadrado, la derivada es menos 2i. Y es con esa intención que pusimos un factor menos 1 dentro y el otro factor para corregir la situación afuera. Así tenemos la derivada de lo que está dentro. Uso el cambio de variables u igual r cuadrado menos y cuadrado. Ustedes recuerdan todos los pasos que tienen que seguir. Bueno, dentro de la raíz cuadrada me queda raíz de u. Menos 2y de y viene a ser de u. Así que la función que tengo que saber integrar va a ser la raíz cuadrada de u, en variable u. Los extremos de la integral cambian. Eso también es importante recordar porque si en esta fórmula que está escrita abajo, si y es 0, u va a ser r cuadrado. Así que la integral empieza en r cuadrado. Si y es r, u es 0. La integral termina en 0. Así que es correcto decir que la integral va desde r cuadrado hasta 0. De una función que toma valores positivos. Así que si tenemos una función que toma valores positivos y nuestro intervalo de integración lo recorremos de derecha a izquierda, nos va a dar una integral que es un valor negativo. Sin embargo, el menos que está fuera de la integral arregla el signo de las cosas. Y en realidad, antes de calcular la integral, vamos a aprovechar ese signo menos para cambiar el sentido de integración. Así que el único paso de aquí al siguiente es, como acabo de mencionar, nos queda 2pi y la integral va de 0 a r cuadrado. Y aquí es más simple calcular la integral. Así que a veces no es necesario dar tanto detalle con los pasos, pero lo vamos a hacer aquí. La integral de la raíz cuadrada es 2 tercios, u elevado a 3 medios. Eso se reemplaza en 0 y en r cuadrado. Así que los factores son 4pi sobre 3 por el reemplazo en r cuadrado me queda r al cubo. Por una vez lo vamos a colocar, el reemplazo en 0 me da 0. Obtenemos el resultado que nosotros conocíamos. Así hemos obtenido que el volumen es 4pi r al cubo sobre 3. Eso viene expresado como unidades de volumen a fin de cuentas. Y es justamente la fórmula que bien conocíamos. Y además es la misma fórmula que habíamos obtenido usando el método de los discos. Así que todo
funcionando de forma perfecta. Vamos a revisar rápidamente si tuvieran dudas. Si ustedes tuvieran dudas, pregunten. Vamos a tener un minuto para eso. Les voy a dejar una imagen y vamos a comprobar después si aparece. De cómo nosotros estamos haciendo funcionar este método. Dado que no venía con imagen esto, les podría ayudar a entender bastante bien. Tenemos el eje X, el eje Y, el semicírculo dibujado sobre, y lo que debería aparecer en el dibujo que vamos a comprobar después es un rectángulo que me va a generar la sección transversal. Vamos a ir comprobando si esto aparece o no después. Bien, veamos rápidamente. No hay consultas. Vamos al siguiente. Si ustedes observan con cuidado, nos queda una sola página de la presentación que en realidad consiste en unos ejercicios propuestos. Vamos allá. Vamos a hacer igual que siempre. Les voy a dar algunos minutos para que piensen en todo eso. Yo creo que unos 20 minutos es razonable. Los ejercicios no están difíciles. En realidad es tomar una situación y modelarla de forma adecuada para poder reconocer las funciones que ustedes necesitan.
Así que vamos a quedar en eso, vamos a detener la grabación durante el tiempo que ustedes van a disponer para trabajar. Bien, pasamos a la resolución de los ejercicios que estaban propuestos. Ustedes ya han tenido un tiempo para trabajar en eso. Naturalmente, si ustedes están revisando el video que vamos a dejar disponible, ustedes colocan pausa para poder trabajar y continúan con esto. Vamos a ir paso por paso. En el primer ejercicio tenemos un cono circular recto. Conocemos la altura y el radio, que son dos constantes h y r, y tenemos que determinar su volumen usando un sólido de revolución apropiado. Antes de ir a la solución, naturalmente que esto se puede hacer de manera bien simple, tanto con los cascarones cilíndricos como con los discos. En este caso vamos a implementar la solución usando los cascarones cilíndricos. Para lo cual, bueno, uno primero tiene que reconocer cuál es la región, geométricamente hablando, cuál es la figura que yo hago rotar y alrededor de qué tipo de eje para obtener un cono como el que nos están pidiendo. Y uno llega naturalmente a un triángulo con un ángulo recto, que si lo hace girar alrededor de uno de los catetos, obtienes el cono circular que están pidiendo. El resto es solamente ajustar las dimensiones de ese triángulo para que quede como nosotros queremos. Así vamos a considerar la región que es triangular, ya hemos dicho. Para imaginarla en el plano cartesiano, tenemos que trabajar, por ejemplo, en el primer cuadrante, usar los ejes de coordenadas para formar el ángulo recto, y la hipotenusa viene dada por una recta que tiene que pasar por esos dos puntos en particular, el 0,h, que está en el eje Y, que me da la altura, y el R,0, que está en el eje X y que me da el radio del cono. Naturalmente eso va a girar alrededor del eje Y para obtener la forma correcta. Para poder implementar el método yo necesito reconocer la ecuación de esa recta que me determinaba la hipotenusa, así que ustedes trabajan un poco eso y llegan a una expresión como la que nosotros tenemos aquí al final. Si ustedes verifican, por ejemplo, reemplazando r por 0, el resultado es h, y si reemplazan x por r, el resultado es 0, así que todo bien con eso. Tenemos una imagen para esto. Lo que ustedes pueden ver ahora. Así ven el triángulo que lo van a hacer girar alrededor del eje Y para obtener el cono. Y si ustedes consideran ese segmento vertical, que está con azul, que es para un valor de x que se mueve entre 0 y r, al realizar la rotación, van a obtener un cascarón cilíndrico. Del cual ustedes tienen que conocer el radio. El radio es x. Y necesitan conocer la altura. Esa altura viene dada justamente por, digámoslo así, como y de x, que es usando la ecuación de arriba. Nos queda así h sobre r por r menos x. Ustedes tienen todos los elementos necesarios en esta figura para encontrar el volumen, usando el método de cascarón cilíndrico. Por lo cual voy a borrar y voy a revelar la siguiente parte de la solución.
Si el cono se obtiene al rotar esa región alrededor del eje Y usando cascarones cilíndricos, obtiene el volumen que ustedes pueden ver. El X, el radio, y lo que está con rojo la altura del cascarón cilíndrico. Ustedes aquí pueden sacar el H sobre R como constante y multiplican el X por el paréntesis, obteniendo así una función polinomial que es la que tienen que integrar. Y el resto simplemente es calcular. Si la integral de Rx es Rx cuadrado sobre 2, la primitiva. La primitiva de x cuadrado x elevado a 3 sobre 3. Eso se reemplaza en R y en 0. En 0 me queda todo 0 y al reemplazar en R me queda, bueno, R cubo sobre 2 menos R cubo sobre 3. Terminan las cuentas y llegan al resultado que coincide con lo que ustedes probablemente sabían de antemano. Cuando tienen un cono, ustedes calculan el área de la base, pi r cuadrado, multiplica por la altura y divide por 3. Así que hemos llegado a un resultado, con lo cual ustedes pueden verificar si lo que estuvieron trabajando en estos minutos está correcto o no. Quedo atento un minutito a las dudas que ustedes pudieran tener antes de trabajar con el siguiente. Ya, buen punto. Y voy a aprovechar que ahí está, me están consultando cómo tuve la altura, que es importante para el caso. Y voy a aprovechar que está planteada la integral y que está la figura todavía. En realidad se trata de calcular la altura, viene a ser la longitud del segmento que está con azul. Y para calcular eso, bueno, esa altura, tengo que mirar ese punto de ahí. Ese punto tiene coordenadas x y un y de x. Bueno, eso viene a ser x y el y de x viene dado por la función que está escrito arriba. O sea, la coordenada y de ese punto es h sobre r por r menos x. Así que esa distancia que tengo aquí viene a ser h sobre r, r menos x, menos la coordenada y del punto que está en la base, que es 0. Esa diferencia entre la altura de ese punto que está arriba y la altura del punto que está abajo es justamente h sobre r por r menos x. Aquí fue como bien simple, porque lo que está abajo es el eje x. Pero es importante saber cómo se calcula porque en otros ejercicios puedes tener una función por arriba y una función por abajo y vas a tener que restar las funciones. Y ahí va a ser un poco más difícil. Pero aquí el hecho de que la altura del punto abajo es 0 hace que uno se concentre simplemente en el punto que está arriba. Si hay alguna otra consulta, ustedes me dicen. Bien, pareciera que no hay mucho más por preguntar. Vamos al segundo ejercicio. Bien, tenemos una región acotada por una elipse. Tenemos la ecuación de la elipse, que prefiero dejarla de esa manera.
esa elipse se hace rotar alrededor del eje Y, obteniendo una figura que llamamos como elipsoide, y hay que demostrar que el volumen de esa figura es 4/3 pi a b cuadrado. Fórmula que, bueno, se parece a la del área a la del volumen de la esfera, se parece bastante, así que probablemente la estrategia sea la misma. Ahora, si haces rotar esa región alrededor del eje Y, tienes una parte a la derecha y una parte a la izquierda, que al rotar se superponen, pero dada la simetría que tienen, en realidad uno puede trabajar solamente con lo que está a la derecha. Ustedes hacen girar eso. Y hay una consideración más de simetría todavía, porque como el eje X también es eje de simetría, yo podría trabajarlo con lo que está en el primer cuadrante y multiplicar el resultado por 2. Justamente esa va a ser nuestra estrategia de solución. Como ya mencioné en clases anteriores, uno tiene que saber aprovechar todas las simetrías que puedan tener. Así, la región que vamos a llamar como S, no es toda la región original, es la cuarta parte de la región, lo que está en el primer cuadrante. Está acotado por el eje X, por el eje Y, y en el caso de la elipse yo puedo usar la función que me define el pedacito que está en el primer cuadrante. Y ese es, bueno, a partir de la ecuación de la elipse despejan Y. Entonces le va a quedar 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado. Le toman raíz cuadrada a eso. A la izquierda van a tener y sobre b, multiplica por b. Así que esta es la ecuación de la parte superior de la elipse. Vamos a tomar un factor a cuadrado en el denominador de lo que está dentro de la raíz y lo vamos a sacar. Y al final de cuentas nos va a quedar lo que ustedes pueden ver. Eso es, digamos, es la forma quizás más simple de expresar esta función para poder trabajarla después. Les muestro un gráfico de lo que tenemos. Eso es nuestro gráfico. Y aquí ocurre básicamente lo mismo que habíamos mencionado anteriormente. Necesito calcular esa distancia horizontalmente, que viene a ser x, y la altura, que viene dado nuevamente por y de x. Al igual que en el ejercicio anterior, abajo tengo altura 0. Así que, entre comillas, uno como que no lo toma en consideración. Estrictamente uno sí lo considera, pero está restando 0, entonces no se va a notar. Y la altura viene dado por y como función de x, que es lo que está arriba. Así que me queda b sobre a por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Esos son los elementos que yo necesito, porque ahora voy a hacer girar esto alrededor del eje Y, y al hacerlo se me forma el cascarón cilíndrico que yo quiero tener. Y como ya hemos visto cómo funciona este volumen, el cálculo de este volumen es sumar cascarones cilíndricos de ese tipo. Lo importante es que ya tenemos todo lo necesario para escribir nuestra fórmula. De manera que vamos a limpiar lo que hemos anotado. Y pasamos a la fórmula. Cosa importante, recuerden que con esa figura solamente obtenemos la mitad del elipsoide y nosotros queremos el elipsoide completo. Así que voy a aclararlo aquí, que es importante. 2pi por la integral, todo lo que estamos acostumbrados a hacer,
Eso es en la mitad. Del elipsoide. El hecho de que sea la mitad del elipsoide me obliga a multiplicar por 2 al principio. Entonces, más allá de ese primer factor 2, el resto es lo que conocemos. 2pi, la integral en variable x desde 0 hasta a. Y dentro tenemos el radio del el radio del cascarón y el resto que viene a ser la altura. Hacemos todas las cuentas de forma habitual, uno se siente tentado a multiplicar 2 por 2 igual 4, pero nos conviene dejar el 2 dentro. Si ustedes quieren, por ejemplo, ese factor 2 lo vamos a dejar aquí, dentro. ¿Por qué lo vamos a dejar así? Porque aquí tengo un 2x dx, que en algo se parece a la derivada de lo que está dentro de la raíz cuadrada. Es decir, si nosotros nos encontramos con una integral de ese tipo, la práctica sobre cálculo de integrales nos dice que conviene usar una sustitución por lo que está dentro de la raíz. Es justamente lo que vamos a hacer. Sí, limpiamos las anotaciones. Usando el cambio de variables que habíamos prometido, nos queda, bueno, raíz cuadrada de t, el 2x de x que había mencionado anteriormente, es el dt, pero cambiado de signo, así que cuidado con eso. El 2x con el dx es menos dt. Después de eso usamos el menos que está aquí para cambiar el sentido de integración. Menos que está al frente del dt para cambiar el sentido de la integral, por eso me queda integral desde 0 hasta a cuadrado. Y el resto ya sabemos cómo funciona, sabemos calcular esa integral de raíz cuadrada, reemplazar y llegamos al resultado que teníamos que encontrar. Así que con eso estamos listos por la clase de hoy. Vamos a aprovechar de limpiar la pizarra. Para ir cerrando el video, si tienen alguna duda sobre este ejercicio, aprovechen de preguntar. Vamos a dar un minutito a ver si alguien quiere preguntar algo. Vamos a dar algún minuto a ver si quieren preguntar, aprovechen de hacerlo. Profe, ¿me escucha? Sí, ¿Me podría explicar el paso del cambio de variables? Que me confundí en esa parte. De la línea, de la primera línea hasta la segunda. ya, perfecto. Voy a aprovechar la herramienta de anotar, usted me va a decir si se ve o no. Probablemente ustedes no lo vean, pero sí se va a ver después en el video, igual les voy a decir qué es lo que tenemos. Cuando ustedes usan un cambio de variable, tienen que calcular el dt. Eso es lo primero. Así que el dt se obtiene derivando, sería 2x de x. Menos 2x de x. Igual, menos. Como en la expresión de nosotros tenemos solamente el 2x y el de x, entonces voy a anotar eso como menos dt. Y tenemos que revisar también cómo cambian los extremos. ¿Qué pasa cuando el x vale 0 y cuando el x vale a? Cuando el x vale 0,
el t vale a cuadrado. Cuando el x vale a, el t vale 0. Y eso explica, por una parte, que los extremos del intervalo de integración tienen que cambiar. Por otra parte, explica, como ya dijimos, que el 2x junto con el dx me dan como resultado menos de t. Y naturalmente lo que está dentro de la raíz cuadrada, ahora simplemente es t. Y con eso tengo la integral más simple de calcular. No sé si quiere Ya. preguntar de forma más específica algo de lo que haya dicho ahora, o queda claro con eso. No, profe, yo quedé claro, si me confundí más que nada es por qué cambió en los límites del intervalo. Pero igual ya lo entendí. Muchas gracias, profe. Bien, estamos bien con eso. Si quieren preguntar algo más, todavía hay tiempo. Aprovecho de ir limpiando la pizarra. Bueno, pareciera que no hay más consultas. Por lo tanto, quedamos con la clase y con la grabación hasta aquí. Como siempre, muchas gracias por su atención y nos encontramos en una próxima clase.